La Biblia. Una recopilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base en la tradición judía cubierta por el Antiguo Testamento, y el anuncio del Evangelio extendida por el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por 40 personas aproximadamente, empezando por el Génesis alrededor del 1445 a.C., y finalizando con el libro del Apocalipsis, escrito alrededor de los años 90 a 95 después de Cristo. Originalmente, la Biblia habría sido escrita en hebreo, arameo y griego. Por lo que el día de hoy, vamos a analizar varias teorías de este libro tan conocido. Quiero agregar que en más de un dato, daré mi opinión personal en base a las creencias que se me inculcaron, pero todos son libres de expresar sus opiniones sin ser juzgados, por lo que si eres un fanático religioso, te pido que abandones el video ya que, probablemente aquí saldrá información que pueda herirte la moral. Ahora sí, acabando con la introducción, comencemos de una vez. ¿Porque deseamos hacer el bien y en cambio hacemos el mal? Sinceramente sobre este dato no encontré ningún artículo, pero puedo con mis palabras justificarlo de esta manera. Tú haces lo que quieres, no lo que debes hacer, aunque te propongas hacer o desearle bien a otras personas, en el fondo eso no depende de ti, aunque esto podría ser una contradicción con el libre albedrío. La sabiduría oculta de Dios. Probablemente esté equivocado por lo confusa que vi la información, pero esto hace referencia a unos versículos del libro de Corintios. Más allá de esto, recordemos que la sabiduría de Dios es uno de los tantos atributos que posee, ya que Él es el creador del cielo y la tierra, por lo que Corintios en cierta parte explica que la sabiduría oculta de Dios es algo que un ser humano no podría entender, cosa que lo haría llegar a la locura. No soy frecuente lector de la Biblia, por lo que si tienes otra hipótesis sobre el tema, me puedes corregir. Los gigantes del Génesis. Los Nefilim o Nephilim en hebreo, según los relatos bíblicos del Génesis, eran una raza de gigantes híbridos surgidos como resultado de la unión antinatural entre demonios y mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época patriarca de Enoc y Noé, pero estos se extinguieron posteriormente durante el diluvio universal. Las 10 tribus de Israel. Estas fueron 10 de las 12 tribus del antiguo Israel, del cual se nos dice que fueron deportadas del reino de Israel después de la conquista por el imperio neoasirio cerca del año 722 a.C. La tradición de las tribus perdidas apareció en la era postbíblica y un número considerable de textos apócrifos se han elaborado subsecuentemente sobre el tema. Las tribus en sí eran la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Gad, la tribu de José, la tribu de Aser y la tribu de Benjamín. ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza? Por si aún hay gente que no sabe, el Arca de la Alianza es un cofre de madera cubierto de oro según descripciones en los relatos bíblicos, y fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. El arca desapareció cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 587 a.C. y según la Biblia hebrea, el arca tenía poderes mágicos aparentemente. Actualmente, existen diversas teorías sobre la ubicación del Arca de la Alianza en esta época, pero entre estas, algunas de las ubicaciones que se conocen son: 1. El arca se oculta en el monte Nebo. En el libro de los Macabeos, capítulo 2 y versículo 4 al 10, se hace una referencia de unos escritos que mencionan el profeta Jeremías al ser advertido por Dios antes de la invasión de Babilonia, por lo que habría sacado el arca del templo y la hizo enterrar en una cueva del monte Nebo. 2. El arca está oculta bajo el templo de Jerusalén. Un grupo de rabinos afirmaron que tras la caída de Jerusalén, el arca había sido enterrado en el monte Moriah, donde se habría ubicado el antiguo templo. 3. El arca está oculta bajo del monte de la Calavera en Jerusalén. Un arqueólogo bíblico afirmó haber descubierto numerosos lugares y artefactos relacionados con la arqueología bíblica, ubicada en lo que se denomina el Jardín de la Tumba, en el monte de la Calavera de Jerusalén, pero este descubrimiento ya fue desmentido por científicos, historiadores y eruditos bíblicos por varios motivos, como la total ausencia de pruebas como grabaciones y fotografías. 4. El arca se resguardaba en una iglesia de Etiopía. En el año 1989, un periodista llamado Graham Cook aseguró que la legendaria Arca de la Alianza no se encontraba perdida, sino que estaba a salvo en un templo de Etiopía.
Posteriormente a esto, se han encontrado pruebas arqueológicas que dan un poco de veracidad a la teoría, pero esta se basa más en relatos y textos pertenecientes a la iglesia cristiana copta en Etiopía, que indican que el arca habría sido trasladada secretamente hacia más de 1000 años, en los 650 a.C. Hay más ubicaciones conocidas, pero nos quedaremos con estas 4. ¿Qué le pasó al Edén? La historia del jardín del Edén es una de las más conocidas de la Biblia, pero ¿realmente conoces su historia? Digo esto porque el diablo y la manzana, aunque son bien conocidos, jamás son mencionados en la versión de la historia que aparece en el libro de Génesis. Según el capítulo 1 versículo 26, y el capítulo 3 versículo 24 del Génesis, en resumen se nos cuenta que Dios creó al primer hombre del polvo y le puso el nombre de Adán y lo colocó en un gran jardín situado en cierta región llamada Edén. En el centro de este lugar, Dios puso el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y prohibió comer de su fruto bajo pena de muerte, pero en ningún momento se menciona que realmente el fruto era específicamente una manzana. Luego está la historia que todos conocemos, donde de la costilla de Adán nació la primera mujer y luego se les encargó cuidar el jardín, donde no se hace mención específica de que el diablo era la serpiente, aunque de esta hay muchas teorías. Pero como en la Biblia se lo define como huerto, los grupos que toman literalmente esto, creen que se estaría aludiendo a un lugar real y no una simple alegoría, ya que también se ha mencionado un lugar geográfico donde habría existido este jardín, indicando una región que se hallaría en el cercano oriente, al este del actual Israel, situándose de este modo en algún lugar de Mesopotamia. Pero desde el punto científico e histórico, no existen pruebas que indiquen que haya existido realmente un jardín como el Edén en esa zona geográfica, o por lo menos, tal como está descrito en el libro del Génesis. ¿Nosotros somos la única civilización? Por parte de la Biblia no encontré mucho, pero se puede interpretar de la siguiente manera. Normalmente estamos acostumbrados a imaginar civilizaciones extintas por estatuas hundidas y ruinas subterráneas, pero este tipo de artefactos solamente son de sociedades anteriores que solo sirven si alguien está interesado en las escalas de tiempo pequeñas, pero si se decide retroceder millones de años, las cosas se vuelven complicadas. La historia de la humanidad es solo una mota de polvo en medio de toda la vasta creación del mundo que hoy habitamos, y si nos metemos en el rollo de las civilizaciones, esto se debería de tomar en plan de civilización madre, que son aquellas que se caracterizan por tener un origen autónomo y auténtico. De ejemplo podemos poner a Mesopotamia, a Egipto, a Perú, la India, China y Centroamérica. Estos se llaman civilizaciones madre porque las posteriores recibieron préstamos culturales de ellas para constituirse como tal. ¿Pero por qué somos la única especie aparentemente inteligente del planeta? Porque virtualmente contrario a todos los demás seres que pudieron habitar la Tierra, nosotros los humanos hacemos mucho más con la energía que impulsa nuestro metabolismo, como si fuésemos criaturas de fuego. Porque nuestras almas anhelan la eternidad mientras que nuestros cuerpos se rinden ante la muerte. Algo que no está a tela de juicio, es la creencia de que nuestra alma es inmortal, pues esto se ve claramente en varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero el mensaje que la Biblia quiere para entender, es que toda la gente que se salve o no, pasarán la eternidad en el cielo o el infierno, por lo que la vida o vida espiritual, no cesa cuando nuestros cuerpos físicos terminan con la muerte, ya que las almas viven para siempre. Pero según la promesa de la Biblia, no solo es que nuestras almas serán eternas, sino que nuestros cuerpos serán resucitados, y es esta esperanza de resurrección corporal la que está en el corazón mismo de la fe cristiana. Aunque nuestras almas son inmortales, es importante saber que no somos eternos de la misma manera en que Dios lo es. Dios es el ser verdaderamente eterno, porque solamente Él no tuvo ni principio ni tendrá fin. Seguramente ahora mismo te preguntas qué tiene que ver esto con la teoría, pues la verdad quizá no mucho, porque desde mi perspectiva, se me enseñó que el propósito de nuestra vida es adorar a Dios hasta el momento de nuestra muerte, pero no se justifica porque nuestro cuerpo es tan susceptible a la muerte. ¿Puede o no ver un humano el rostro de Dios? Cuando la Biblia habla de ver, en realidad se refiere a tener comprensión espiritual. En ese sentido, una persona que tiene fe en Dios, podría llegar a verlo pero con los ojos de su corazón, es decir, llegar a comprender cómo es Él y valorar sus cualidades. ¿Eso qué significa? Que en primer lugar no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos por la sencilla razón de que Él es el espíritu y no tiene cuerpo. Probablemente eso es, o al menos en parte, lo que Pablo quiso decir cuando dijo que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
En segundo lugar, no podemos ver a Dios incluso espiritualmente directamente y sin mediador. Esto se debe en parte a nuestra pecaminosidad y en parte también a nuestra debilidad como criaturas. Dios es un ser demasiado grandioso y no podríamos vivir si lo viéramos directamente sin mediador. Siempre debemos tener a Cristo como nuestro mediador, como intermediario, y eso fue lo que Jesús quiso decir cuando dice en las escrituras de profetas, que todos serán enseñados por Dios, todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Pero no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre, o sea Jesús. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Solamente existe un pecado parcialmente imperdonable, y lo digo así por lo que a continuación vamos a analizar, pero antes que nada recordemos la cita de Marcos capítulo 3 versículo 29, en cual nos dice que quien blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Pero, ¿qué significa este versículo en verdad? Existen muchos que ante esta cita bíblica quedan desconcertados para que al final se hagan de la vista gorda para no complicarse la existencia y continúan con su vida, o bien se quedan con la idea de que Dios perdona todo, pero que su misericordia tiene un límite cuando del Espíritu Santo se trata, creando una gorda contradicción con las 26 veces en la que el Salmo 135 afirma que la misericordia de Dios es eterna. Pero hay que ser realista, hay personas que van a la iglesia a brincar como locos sin saber de la existencia de la cita antes mencionada, pues ahora hagan un esfuerzo en informarse. Pero bien, para poder comprender a qué se refería Jesús con estas palabras descritas en Marcos, debemos ir hacia atrás y ver toda la historia. Cuando vemos una cita bíblica sin saber en qué momento fue dicha, a quién fue dicha y las circunstancias del evento, fácilmente se puede malentender la cita. Al revisar Marcos capítulo 3 versículo 20 al 30, se nos da un contexto amplio sobre la afirmación que ha hecho Cristo. En Marcos capítulo 3 versículo 20 vemos a Jesús expulsando demonios por aquí y por allá, mientras que algunas autoridades judías empezaron a decirles a los demás que era Jesús quien estaba poseído, y que era por el poder de Satanás que podía expulsar a los demonios. Después de explicar que porque expulsar a Satanás con el poder de Satanás no tiene ningún jodido sentido, Jesús pronuncia las palabras del texto bíblico citado al inicio, refiriéndose al pecado que no será perdonado. Básicamente, la gente estaba diciendo mediante los rumores que la obra del Espíritu Santo era en realidad obra de Satanás. Ahora bien, debemos tener en cuenta que Jesús vino exclusivamente al mundo a hacer la obra de Dios. Si fallamos en reconocer y aceptar esa obra, nos estamos cerrando a la misericordia y el perdón que Dios está tratando de darnos, por lo que si ese es el caso, ¿cómo podremos ser perdonados? Siendo más claro, no hay límites para la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. La bruja de Endor, llamada también como la medium de Endor, fue una nigromante con el poder de convocar al espíritu de los muertos mencionado en la Biblia. Aparece en el primer libro de Samuel de la Biblia. Cabe señalar que el texto bíblico no menciona su nombre, pero en la tradición rabínica se identifica con Sofonías, madre de Abner, primo hermano y comandante en jefe del ejército del rey Saúl. La Biblia se interpreta sola. La Biblia es fácil de entender si se usa el siguiente principio. Debemos dejar que la Biblia se explique sola, o sea, cuando no entendamos un pasaje, debemos leer el contexto o usar otro texto que nos dé luz sobre ese pasaje oculto en teoría difícil de entender. Pero tomando antes el contexto, nunca debemos pensar que la Biblia se contradice. La Biblia es su propio exégeta, un pasaje es la llave para abrir otros pasajes y de esta manera la luz se derramará sobre el significado oculto de la palabra. Te explicaría un ejemplo de esto, pero estoy casi seguro que no me voy a dar a entender y mucho menos ustedes me van a comprender, por lo que dejaré un enlace a un vídeo de ampliación de esto último por si te interesa el tema. El siguiente paso de evolución de los humanos son los ángeles. Creo, y solo creo, que esto es algo imposible, pero si lo vemos desde otra perspectiva, puede tener algo de sentido, pero aún así, no hay bases que comprueben que la siguiente evolución del ser humano es convertirse en un ángel, ni siquiera en la Biblia. Los ángeles son siervos directos de Dios, que viven en el mundo espiritual, pero su existencia no depende de la de los seres humanos. La palabra de Dios revela que hay muchas criaturas celestiales fieles, como lo son los serafines y los querubines, que cumplen obedientemente funciones concretas según su rango y las comisiones que reciben.
¿Esto qué significa? Que los humanos que mueren no se convierten en ángeles, por lo que la siguiente evolución del humano no puede ser una especie distinta a la suya, por lo que en la infinidad de veces que te dijeron que tu familiar fallecido ahora es un ángel que te cuida en el cielo, es en realidad una mentira. Entonces, ¿qué pasa con los humanos cuando mueren? ¿Qué papel desarrollamos nosotros en el cielo? Pues ese es otro tema de conversación que no tocaremos aquí. ¿De dónde viene Dios? La pregunta es astuta, porque se basa en la suposición de que Dios viene de alguna parte y la pregunta se centra en dónde es ese lugar. La respuesta a esta pregunta no tiene sentido, pues es como preguntar a qué huele el azul, cuando el azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor, así que la pregunta en sí es defectuosa. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir, porque Dios no tiene causa ni procedencia de creación, y ¿cómo sabemos esto? Pues sabemos que de la nada, nada procede, así que también hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen, por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Dios es el ser no causado que hizo que todo lo demás llegara a existir. Dios es el creador no creado, quien creó el universo y todo lo que hay en él. Esto último sonó como rima, pero ojalá se me haya entendido. Leviatán existe y es real. La Biblia se refiere a Leviatán como una bestia temible que tiene una ferocidad monstruosa y un gran poder. Hay un número de referencias a Leviatán en el Antiguo Testamento y la mayoría de esos pasajes lo describen como una criatura real. En el Salmo 104 capítulo 25 versículo 26 se alaba a Dios como aquel que creó el hábitat para el Leviatán. Solo un gran Dios pudo haber creado a Leviatán y luego hacer un lugar lo suficientemente grande como para que juguetear con seguridad. Conforme a los escritos bíblicos también se nos dice que Leviatán fue creado junto con su pareja mujer por Dios en el quinto día y se le llamó Taninim, pero más tarde Dios decidió matar a la mujer y ofrecerla de alimento a los justos, dejando solo a Leviatán cuyo destino sería el de servir de comida en el banquete después del Armagedón. Luego de esto, no se hace mención o confirmación sobre su muerte, pero tampoco de que aún en la actualidad esta criatura sigue viva. Muy bien, con esto damos por finalizado con el iceberg de teorías sobre la Biblia. Justamente porque los contextos de todos los datos debían ser sacados de la Biblia, no me expandí más con los temas, por ejemplo los puntos científicos sobre cada dato. Otra vez agradecimientos a María Quezada, pues fue ella quien hizo el iceberg, y aunque no respondió mis mensajes sobre su consentimiento para hacer video, con su mención honorífica podremos estar tranquilos. En los comentarios del post había muchos más datos sobre el tema, por lo que si quieren una secuela, vayan dejando su pulgar arriba y un comentario al respecto. Yo me despido por hoy, que pasen muy buenos días, tardes o noches. Adiós.